¿Cuántos temas fuera de aire? Hay algunos que son importantes para observar la continuidad del análisis de lo planteado hasta el presente. Hablamos de Brasil, hablamos de la Argentina. ¿Qué pasa en zonas que aparentaban estar más sólidas, ¿no? ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Ecuador? ¿También allí se registra una ofensiva? Y evidentemente en Bolivia, a partir de la derrota en el referéndum, de algún modo también creo que acusado, me parece que Bolivia también tiene una especificidad muy importante que tiene que ver con un diálogo, con el diálogo entre el Estado y los movimientos populares. Eso está sistematizado, ¿no? Explicado y sistematizado en el propio trabajo que ha presentado aquí en Buenos Aires las últimas semanas el vicepresidente Álvaro García Linera, y que también en este último tiempo lo que han profundizado como filosofía de construcción frente al norte imperial es esta impronta que es muy añeja, que es la del buen vivir, ¿no? Bueno, y creo que ahí alimenta de algún modo, es decir, organizar la vida y la economía al margen del consumo impuesto por el capitalismo globalizado. Nos imponían de los proyectos del Transpacífico, ¿no? Ya nos lo había dicho una compañera aquí en el programa, y ayer nuevamente otra investigadora nos lo señaló en la radio. Es económico, pero es cultural. Es cultural. Totalmente. Un dominio muy fuerte. Hay un intento, y además, ¿sabes qué? De quebrar el sentido de solidaridad y de comunidad que anida en América Latina, tanto por su raigambre india como por las migraciones italiana y española, que han sido muy fuertes en esa amalgama, y las de otras zonas del planeta que no son ni luteranas ni calvinistas de carácter individualista. Entonces el norte lo que necesita es convertir a América Latina en un territorio del egoísmo, en un territorio donde cada uno cuide su juego, y perdemos el juego todos. Totalmente, y yo creo que lo que ha producido Evo Morales en Bolivia es un cambio rotundo, una revolución desde lo cultural, desde lo identitario, porque ha recuperado la identidad original de lo que es Bolivia, con su población nativa, indígena, y eso lo ha exportado de alguna manera a quienes tienen esa mayor cantidad de población, como Ecuador, como Nicaragua, en fin. Y yo creo que ese es un poder enorme que va a ser muy difícil de socavar. Eso, y los movimientos populares es como el pez en el agua para Evo. Sí. Ahora, los sectores oligarcas, elitistas que han existido siempre en Bolivia, los de Santa Cruz de la Sierra, y qué sé yo, que estén intentando obviamente doblegar a Evo, recuperar Bolivia para el país del norte, ya anduvieron haciendo campaña para eso desde los Estados Unidos, un hijo de bolivianos, que en este momento no me acuerdo, Miguelito Umire, que se llama Michael Umire, que también ha escrito en contra de la República Islámica de Irán, del involucramiento de... Viene con el combo completo. El combo completo, sí. El libreto. Es un libelo de la CIA, este hombre, es una herramienta de la CIA. Estuvo reunido con diputados bolivianos como para tratar de seguir socavando el gobierno de Evo. Pero no solo, Evo debe temer más al peligro externo que al peligro interno, al peligro que encarna Chile. Bueno, él fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias Latinoamericanas hace un mes y medio. Solamente en la señal medio dimos esa información, no trascendió. Es un dato relevante que habla de la solidez que tiene de base. ¿Esa solidez se refleja también en Venezuela, o Venezuela está en dificultades serias, como parece desde afuera? Digamos, yo tengo varias versiones sobre esto. Hay quien dice, no, la oposición llegó a su techo, más de esto no llega.
y otros que dicen, mira, la oposición con algún empuje externo puede llegar a derrocar al gobierno constitucional. No creo. ¿Cómo lo ven? Yo no creo. Yo creo que lo que es el movimiento popular en Venezuela está fuerte todavía. Bien. Más Bueno, allá de la todos visión. los intentos que están haciendo por desestabilizar a Venezuela, los mismos que estuvieron haciendo acá, pero allá con mayor fiereza, ¿no? Ya intentaron varios golpes. Igual tienen la ayuda externa, no es que se les está retaseando o algo por el estilo, la tienen y la tienen bien fluida. Pero el otro día han salido a demostrar en Venezuela lo que es los adherentes del gobierno popular, del gobierno de Maduro, sobre todo reivindicando ese gigante que fue Hugo Chávez, y yo los veo fuertes, los veo para resistir y que todavía tienen cuerda como para dar. Ariel. Creo que el movimiento bolivariano ha tenido la virtud, ¿no?, de enraizarse mucho en el corazón y en la conciencia del pueblo, y mucha Es participación un movimiento popular. de masa genuino. ¿Sí? Es sí, amplísimo. Creo que enfrenta dificultades. Las dificultades que enfrenta son las del orden económico, una economía muy subsidiaria de la exportación de commodities como es el petróleo, y ciertos límites que tuvo el chavismo para poder desplegar otros modos de organización económica que garantizara más justicia social, más igualdad, pero está muy fuerte y hay un elemento que es fundamental. Valor agregado, es decir, cultura del trabajo. Cultura del trabajo, ¿no? Pero hay un ingrediente, un tema que es muy fuerte, que es el de las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que por más apoyo externo que en esta coyuntura, ¿no?, concretamente, que el imperio le ponga a través de organizaciones extremistas que organicen atentados, asesinatos, o a través de las asesorías, como tienen a través de la USAID y otras ONG, digamos, entre comillas. Acá Creo tenemos que una está muy ministra que fuerte, participa. está muy fuerte, creo que está fuerte el movimiento popular, y tiene las Fuerzas Armadas Bolivarianas En consonancia un bastión, ¿no? con eso, Ariel, un analista consultado también sintetizaba de este modo: así como confío en el movimiento obrero argentino para generar un proyecto nacional popular, en Venezuela confío en las Fuerzas Armadas por sobre el movimiento de trabajadores, ¿no? Es que ha sabido Hugo Chávez transformar a esas Fuerzas Armadas en su guardia más leal. Porque le ha demostrado... Con buena experiencia previa de Fidel. Exactamente. Creo que Fidel le transmitió la experiencia de la FARC de la isla con mucha intensidad. Totalmente. Y si hay algo que funciona en Cuba, son las Fuerzas Armadas. Totalmente. ¿Y qué pasa en Ecuador? ¿Cuál es la información que tienen acerca de lo que sucede en Ecuador? Porque está más por fuera de los diarios, ¿no? Está más por fuera de la información, aún de la propia información, y sin embargo Rafael Correa ha sido relevante en América Latina, por muchos motivos. Uno de ellos, no exento de debate a nivel público latinoamericano, es el comunicacional, donde vio lo que otros no vieron, ¿no? ¿Qué pasa con Rafael Correa? ¿Qué información hay? Está claro que, bueno, Correa no se va a presentar a las próximas elecciones, eso ya es una decisión pública. Habrá que ver cuál es el destino de la Revolución Ciudadana. Creo que ¿Tiene continuidad? ¿Tiene segunda línea? yo creo que sí, Y también sobre Ecuador pesa una espada de Damocles, ¿no? Y que tiene una dimensión económica y tiene una dimensión simbólica. Simbólica y cultural. La moneda es el dólar, ¿no? Es el dólar. De alguna manera, Domingo Felipe Cavallo pone en un lugar de subordinación muy difícil de poder superar, y también en términos simbólicos, ¿no? Es como que, de algún modo, hay un simposio internacional en Buenos Aires y tenés el presidente de la nación haciendo su disertación en inglés, ¿no? Claro. Creo que es realmente una cipallada, ¿no?, que en términos simbólicos que afectan, ¿no?, afectan la propia dignidad de nosotros como patria, como pueblo argentino. Esa situación
está en el Ecuador, no en un acto, sino en las transacciones cotidianas, en lo cotidiano. porque la gente lo que intercambia son billetes de otro país. Rafael Correa, bueno, precisamente tiene esa dualidad. Ha sabido conducir el país, no lo han podido engañar porque precisamente está formado de la misma manera de aquellos que lo quisieron voltear, por así decirlo. Está formado en universidades extranjeras, en Harvard. Un economista, claro. Un economista de renombre, pero un tipo también que entiende el nacionalismo y el movimiento popular como su raigambre natural. Ahora, tienes razón, Ariel, esta dicotomía entre manejar una moneda extranjera y realmente produce un poquito de escozor. Y ahora, ante la no presentación de Rafael Correa, yo ya pongo en duda un poco el futuro de Ecuador. Porque él tenía la muñeca necesaria como para saber manejar un lado y el otro. Una muñeca que no sé si otro tendrá. ¿Qué tema ese, ¿no? El individuo y el colectivo. La Pero política es fundamental. Y los hombres. Vos fíjate que todos los movimientos se edificaron alrededor de una individualidad. Es que cuando muere Chávez se debilita. Totalmente. Maduro no es Chávez. Como los peronistas no son Perón. Esto es así. El peronismo igual sigue. Sí, no sé. Es una discusión muy larga. El peronismo sigue. Siempre encuentra una salida. Vos fíjate, murió Raúl Alfonsín y el radicalismo se fue al garete. Murió Balbín y el radicalismo sobrevivió porque todavía había gente como Raúl Alfonsín que eran lúcidos y qué sé yo. Quedó lúcido en el radicalismo argentino. ¿Quién de estos sátrapas como Sanz, como Morales en Jujuy? ¿Quién? El único que vislumbra un poquito así de lucidez es Leopoldo Moró, pero tampoco tiene piné propio como para decir se puede convertir en un líder de un radicalismo tradicional, aquel que retrotraiga otra vez las raíces naturales del radicalismo. Digo, todos los movimientos populares con éxito siempre tuvieron a un individuo como su figura principal y después se quejan de los grandes pósters que hay en Medio Oriente con los líderes. ¿Por qué tanto tiempo se ha llevado el póster de Muammar Gaddafi en Libia o de Gamal Abdel Nasser en Egipto o los pósters que se levantan hoy en día en el Líbano de Seyyed Hassan Nasrallah o en Irán de Seyyed Khamenei? Los líderes son importantes. Los líderes son coincido importantes. en eso. Los líderes son importantes. Y no se pueden reemplazar. Un movimiento de masas no se conduce por la masa misma, vamos a decir. Siempre tiene que haber una referencia. Y la referencia es quien organiza, es quien señala el camino. Pero puede, es decir, estoy de acuerdo, el líder es irreemplazable. Ahora, ¿no puede organizarse una continuidad? Claro que puede organizarse una continuidad, pero empiezan a jugar otros factores, que ya son factores humanos, que no tienen que ver con la dirección del movimiento mismo. Claro. Tiene que ver con la falencia propia del ser humano, con sus mezquindades, con sus egos, con sus envidias, con un montón de cosas, con las ansias de poder. Es decir, a nosotros nos falta lo esencial, ser solidarios en lo colectivo. El sindicato es, el caudillo es el sindicato del gaucho, frase de Jaureche. Ahora la seguimos.